Me es grato saludarlos nuevamente. Asimismo, poder continuar con el desarrollo del tema de la tipicidad dentro del marco de la teoría del delito. ¿En qué consiste la tipicidad? Bueno, la tipicidad consiste en la adecuación de la conducta al tipo. Aquí nos surge una interrogante. ¿Qué es el tipo? El tipo es la descripción del hecho considerado como delito. Luego entonces, para que haya tipicidad, se requiere que la conducta, ya sea de acción o de omisión, se adecue al 100% a dicha descripción. Es decir, que encuadre exactamente en todos y cada uno de los elementos que integran la descripción típica, toda vez que si llegara a faltar alguno, estaríamos en presencia de su aspecto negativo, o sea, estaríamos ante la atipicidad, la cual consiste en la ausencia de la adecuación de la conducta al tipo. Y como la atipicidad es una causa excluyente del delito, pues no habría delito. Esto lo podemos advertir muy claramente del artículo 15, fracción segunda del Código Penal Federal, que dice, vamos a dar lectura. Artículo 15. El delito se excluye cuando, fracción segunda, se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trate. Bueno, como podemos observar, esta redacción nos remite a los elementos que integran el tipo penal, por lo que les diré que estos elementos del tipo penal son 4. Elementos objetivos, elementos subjetivos, elementos normativos y elementos subjetivos específicos. Hoy platicaré sobre los dos primeros elementos, los objetivos y los subjetivos. Estos siempre van a estar presentes en una descripción típica, en tanto que los normativos y los subjetivos específicos lo estarán cuando el tipo así lo requiera, pero serán materia del siguiente video. Bueno, primeramente, y hablando sobre los elementos objetivos, tenemos que estos se refieren a las condiciones externas, es decir, a lo que es apreciable por medio de los sentidos. A mi criterio son varios. Mencionaré aquí algunos. Uno de ellos es la conducta con la que se provoca el verbo rector. Ejemplo, en el delito de robo. El verbo rector consiste en la conducta de apoderamiento, en tanto que en el homicidio consiste en privar. Otro elemento objetivo lo constituye el sujeto activo y pasivo en cuanto al número o la calidad. Respecto al número, y tratándose de activos, tenemos como ejemplo el delito de delincuencia organizada, donde vemos de su redacción que se encuentra en el artículo 2, primer párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se requiere para su comisión de 3 o más activos. Luego entonces, si son menos de 3 personas, no se pudiera llegar a constituir este tipo. Respecto a la calidad del pasivo, tengo como ejemplo el delito de feminicidio, donde se requiere que el pasivo sea una mujer. De lo contrario, no sería feminicidio. Continuando con los elementos objetivos, tenemos también al objeto material, como en el caso del delito de portación de arma de fuego sin licencia. El objeto material es el arma de fuego, de tal manera que si el arma no es de fuego, como por ejemplo si se tratara de un arma de diabolos, pues no habría objeto material. Así como en los delitos contra la salud, que se requiere que el objeto material sea precisamente un narcótico. De lo contrario, faltaría ese elemento y, por lo tanto, la afectación al bien jurídico tutelado. También el nexo causal que se presenta en los delitos de acción y en los de comisión por omisión son elementos objetivos. Pero bueno, es importante saber que si llegara a faltar algún elemento objetivo, habría atipicidad. 2. Ahora veamos a los elementos subjetivos. Estos los conforman el dolo y la culpa. En cuanto al dolo, este consiste en conocer y querer.
Es decir, cuando el sujeto activo sabe que lo que está haciendo es indebido, porque conoce las circunstancias en que está actuando y aún así tiene la voluntad de realizarlo. Es el artículo 9 en su primer párrafo del Código Penal Federal que nos hace referencia al dolo cuando dice lo siguiente. Artículo 9, primer párrafo. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Aquí vemos pues que el dolo se integra de dos elementos: el elemento cognitivo, que consiste en conocer, y el volitivo, que consiste en la voluntad de querer. Ahora bien, es importante mencionarles que existen tres clases de dolo, y que son dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Respecto al primer dolo, es decir, al directo, este se presenta cuando se quiere el resultado de forma específica, o sea, que la conducta va dirigida a la realización del hecho que se desea. Cuando el activo desea privar de la vida a X y lo priva, desea robar tal objeto y lo roba. O sea, se busca el resultado de manera específica. Respecto a la segunda clase de dolo, consistente en el dolo indirecto, el cual también es conocido como dolo de consecuencias necesarias. Se presenta cuando el activo realiza la conducta hacia un resultado determinado, pero provoca también otros resultados que no quiere, pero se entiende que los acepta al seguir adelante con la conducta. Como en el caso en que el activo se proponga privar de la vida a B. B se encuentra en una reunión en donde también están otras personas e introduce un explosivo que al estallar inevitablemente causa la muerte también a las otras personas que ahí se encuentran. Y por ello tenemos que respecto a esas otras personas habrá dolo indirecto. En cuanto a la tercera clase de dolo, consistente en el dolo eventual, este se presenta cuando el activo se representa en su mente la probabilidad de que el resultado sobrevenga y lo acepta, como si alguien efectuara disparos sobre un domicilio habitado o sobre un autobús con pasajeros en circulación y como consecuencia resultarán personas lesionadas o fallecidas. Las lesiones y los homicidios serían con dolo eventual, porque el activo sí se pudo representar en su mente la probabilidad de que eso sucediera y lo aceptó porque realizó la conducta. Aquí es conveniente mencionarles que hay algo que elimina el dolo, y ese algo es el llamado error de tipo. El error en sí es una falsa apreciación de la realidad. Y respecto al error tenemos dos clases de error: el error que es invencible y el error que es vencible. El primero se presenta cuando, a pesar de tomarse todas las diligencias debidas, la persona no se puede dar cuenta que está en un error. En tanto que el vencible se presenta cuando con la debida diligencia la persona sí se puede dar cuenta de su error. Un ejemplo: si estando en una mesa de reunión, ya sea de trabajo o de convivencia con varias personas, uno se equivoca y por error se lleva un celular que no es suyo pensando que es el suyo. Aquí el error pudiera ser invencible si el celular en cuestión es parecido en color, tamaño, forma y algunas otras características con el celular que por equivocación se levantó. O bien pudiera ser vencible si el celular que se tomó es muy diferente al suyo en color, tamaño, etc. Pero aquí lo importante es saber que en ambos errores, sea invencible o sea vencible, eliminan el dolo. Pero hay que tener cuidado cuando el error es vencible, porque puede dar lugar a que se imponga la punibilidad del delito culposo siempre y cuando el hecho de que se trate admita dicha forma de realización. Ahora bien, en el caso que he puesto del celular, sea invencible o sea vencible, el error no habría delito, porque el robo no admite la forma de comisión culposa. ¿Queda claro?
Bueno, pondré otro ejemplo para mayor explicación de esto que estoy hablando. Uno hipotético y lo sujeto a consideración. Vamos a pensar que estamos ante el delito de evasión de presos, el cual se encuentra previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal Federal, que en su primera parte dice, vamos a ver el artículo 150. Primera parte, artículo 150. Se aplicarán de 6 meses a 9 años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Pues bien, en caso de que se considere que el favorecimiento de la evasión se deba a error, porque en los hechos el custodio vio salir a alguien con el uniforme de custodio y pensó que se trataba de alguno de sus compañeros, por eso incluso hasta le abrió una de las puertas de salida, cuando que en realidad era el preso, y por eso se estime que se tuvo una falsa apreciación de la realidad y el error fuera invencible, siguiendo la regla que les mencioné, se eliminaría el dolo. Pero si fuera vencible, se le impondría al activo la penalidad del delito culposo. ¿Por qué? Porque la evasión de presos, a diferencia del robo, sí admite la forma de comisión culposa. Quiero mencionarles la fuente de lo que estoy mencionando en este momento. La fuente la podemos advertir del artículo 15, fracción octava, inciso A y el último párrafo del Código Penal Federal, que al respecto dice lo siguiente. Artículo 15. El delito se excluye cuando, fracción octava, se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, inciso A, sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal. Último párrafo. Si los errores a que se refieren los incisos anteriores, entre ellos está el A, son vencibles, se estará a lo dispuesto por el artículo 66 de este código. Vamos a ver qué dice el artículo 66 de este código. Dice, en caso de que el error a que se refiere el inciso A de la fracción octava del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo. Aquí está, miren. Si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización. Ahora, para saber si el hecho en cuestión, o sea, el de evasión de presos es culposo, nos iríamos al artículo 60, en su segundo párrafo, que al respecto dice, las sanciones por delitos culposos solo se impondrán en relación con los delitos previstos en los siguientes artículos, y menciona varios artículos, pero entre ellos menciona el artículo 150, que es el que prevé el delito de evasión de presos. La finalidad de este último ejemplo es con el fin de que se pueda entender que las consecuencias cuando se trata de error de tipo invencible y cuando se trata de error de tipo vencible son diversas. Bueno, continuando con el otro elemento subjetivo que consiste en la culpa, también conocido como imprudencia, aquí no se desea la realización del resultado, pero este acontece por falta de cuidado o de prudencia. Esta figura la encontramos en el artículo 9 también, pero en su segundo párrafo del Código Penal Federal, que al respecto dice lo siguiente. Artículo 9, segundo párrafo. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. De esto podemos deducir que en la culpa no se tiene la intención de producir el resultado, y si este sucede es porque la persona no tuvo cuidado. Los delitos culposos son tipos abiertos. Aquí corresponde al juzgador determinar el nivel de cuidado que debió tener el activo en cada situación concreta. Es importante también mencionar algo sobre este tema, que la doctrina finalista dice que dentro del deber de cuidado se estudia también lo relativo al principio de confianza. Este principio se presenta cuando se trabaja en equipo, en donde puede ser que una persona sí actúe con atención y con cuidado,
pero algunos otros miembros del equipo no. Entonces, no habría culpa por parte del que sí observó el cuidado necesario. Esto se los comento por si alguien desea profundizar en ese principio denominado de confianza. Es muy importante conocerlo a fondo para poder librar a alguien de algún delito culposo cuando se trabaja en equipo y éste haya actuado con la debida atención y cuidado, no así sus demás compañeros. Pero bueno, continuando. Vemos que de este artículo 9, segundo párrafo, se deducen dos clases de culpa, que son 1, culpa sin representación y 2, culpa con representación. La primera se advierte de la primera parte donde dice, artículo 9, obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible. Hasta ahí. En esta clase de culpa, el activo no se representa el resultado y si este acontece, se debe a la falta de cuidado. La segunda clase de culpa es la culpa con representación. Se deduce también del mismo artículo que nos ocupa, solamente en la parte que dice lo siguiente. Artículo 9. Obra culposamente el que produce el resultado típico que previó, confiando en que no se produciría. Pero aquí les comparto algo muy importante. Debemos tener cuidado en distinguir y no confundir la culpa con representación con el dolo eventual, ya que ambas tienen en común en que el activo se representa como posible el resultado, pero en tratándose de la culpa con representación, el activo confía en que no se producirá, en tanto que en el dolo eventual, el activo también se representa el resultado, pero aquí lo acepta. Esa es la diferencia. Como pueden ver, es una línea muy tenue, es una diferencia que apenas se podría notar, pero aquí había que estudiar a fondo y con detalle el caso concreto como para poder distinguir si estamos ante una culpa con representación o estamos ante un dolo eventual, porque las penalidades pues son diferentes, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo relativo a los dos primeros elementos del tipo, los objetivos y los subjetivos. Continuaré con los siguientes en el próximo video. Por el momento, muchas gracias por su atención. Hasta luego.